Pero primero vamos a lo que ha sido probablemente la noticia que ha conmovido más a la opinión pública esta semana y que ha generado mayor cantidad de titulares y portadas. Se trata del caso de un joven menor de edad, tiene 17 años, le dicen Gringallo, y aun cuando su nombre es público, nosotros en respeto a la ley que está vigente no lo podemos revelar. El Código del Niño y el Adolescente señala que los menores de edad no son delincuentes, son infractores, y que su nombre, tanto de la víctima como del victimario, tiene que permanecer oculta hasta que cumpla los 18 años, cosa que en este caso no ha sucedido. De acuerdo a la manifestación del abogado de Gringallo, este cumplirá 18 años el próximo marzo. Sin embargo, tiene 2 asesinatos en su haber probados y por los cuales ha sido condenado. Y tiene 8 crímenes también por asesinato en investigación. ¿Qué pasa en la mente de un sicario? ¿Qué hay en el entorno, en la patología de este sujeto que lo lleva a matar antes de los 18 años de esta manera? Pues bien, Jonathan Castro ha podido conversar con una persona que tuvo el mismo camino, que hoy se encuentra en el Perú, que ha rehecho su vida y que va a explicarnos qué es lo que pasa en la mente de un joven que se involucra en este tipo de actividades. Y también, por supuesto, vamos a hablar de los aspectos legales que esperan a Gringallo en el futuro. Pero vamos adelante con la nota de Jonathan Castro, que se incorpora al equipo de Es Noticia. Adelante. Yo le diría a él que analice las cosas bien y que todavía tiene tiempo para poder darse cuenta de que aquí no va a llegar muy lejos. Nos espera 2 cosas importantes: morir en una prisión o morir en la calle por la mano de otro sicario. Contar la historia de Alexander Manuel, alias Gringallo, no ha sido fácil. El acceso a sus familiares ha estado bloqueado por meses. Cuando los periodistas se acercaban a su barrio, los matones de Río Seco, en Trujillo, los botaban amenazándolos de muerte. A su madre solo se le escuchó un par de veces decir que su hijo era inocente. Me siento indignada porque todo lo que se habla justamente de mi niño es una mentira. Si fuera mi hijo, como dice un sicario, ¿usted cree que nosotros vamos a vivir así? Un sicario nunca vive así. ¿No cree usted? Pero aunque su madre jure por la inocencia de su hijo, la verdad es que ella lo abandonó y lo dejó al cuidado de su abuela Rosenda Sánchez. En ese barrio, Gringallo se juntó mucho a su tío Roberto Gutiérrez Guzmán, el Zoli, un peligroso delincuente trujillano, líder de la banda Los Malditos de Río Seco. Ellos usaban a menores de edad para sus crímenes. Con ellos, Gringallo ingresó a Lampa a los 12 años. ¿No has estado en esa casa? No. ¿Ahí donde la matan a la chica no has estado? ¿Nunca? No he estado, güey. Yo no. ¿Nunca? ¿No te dicen Gringallo a ti? No. Parecía tan solo un niño cuando se entregó por primera vez a los 15 años en septiembre del 2010. Lo llamaron el sicario más joven del Perú. En ese momento estaba acusado de haber asesinado a 10 personas por lo menos, entre las que se encontraban la joven embarazada Daisy Carolina García. Fue absuelto por ese caso. Por ahora, Gringallo se mantiene recluido en la ex Sala Antiterrorismo, ahora llamada Sala Penal Nacional, pero no será juzgado allí. La sala de juzgamiento actualmente juzga o procesa delitos graves, como puede ser crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, violación de derechos humanos. No es que se le esté llevando a esa sala para que sea juzgado. Él ya ha sido juzgado. Lo que está generándose es el cumplimiento de la pena de internamiento. La ubicación se ha hecho en una sala nacional por la infraestructura, porque dispone de los medios necesarios. Es más segura para retener. Claro, en términos de seguridad. Pero en términos de jurisdicción sigue estando bajo la jurisdicción de los juzgados de familia. Por lo pronto, Gringallo no volverá a Maranguita y podría continuar recluido en la Sala Penal Nacional o podría ser trasladado al edificio Carlos Zavala Loaiza. El Poder Judicial
dispuso estos dos ambientes como anexos para internar a los adolescentes infractores con problemas conductuales severos. El sistema está fallando, no es solo Gringallo, son muchos jóvenes que han estado en pandillas, que han estado en barras bravas, que terminan cometiendo ilícitos penales y no hay una solución. No dudo que existirán otros iguales o con patologías aún mucho más agudas que el mismo Gringacho, pero que no tienen notoriedad mediática. El caso de Gringacho definitivamente es un caso fuera de lo común. No todos los chicos que están en Maranga han matado tanta gente, pero hay casos de excepción como este que requerían una evaluación psiquiátrica, psicológica, para ver cuál es el estado de daño que tiene él en su personalidad, en su interior. Si quieres tratar con un joven que está en una pandilla y que cree que ir a ver el fútbol es agarrar a un chico y aventarlo porque eso te hace más macho, evidentemente tienes que enviar a una persona que maneje ese código, el código de la cárcel. Si Gringallo te estuviera viendo ahorita, ¿qué le dirías? Tú que has pasado una experiencia de repente similar a lo que él ha pasado. Nosotros tenemos casi una similitud en el tema del sicariato. Yo trabajé en Colombia y para Escobar en el año 89 y 90. Entonces sé mucho de lo que él está pasando, puedo saber cómo piensa. Pero también podría decirle de que hoy tiene 17, pronto tendrá 20, como yo ahora tengo 40. Y que el tiempo pasa y que para el final de cuentas pues nos esperan dos cosas importantes: morir en una prisión o morir en la calle por la mano de otro sicario. Para conocer lo que puede estar pasando por la cabeza de Gringallo, buscamos a Elmo Molina, un viejo integrante de la Mara Salvatrucha que ahora, reformado, se dedica a orientar a jóvenes para que no entren a la delincuencia. Él también asesinó gente y estuvo detenido por muchos años. Esas cosas sí son complicadas, incluso hasta de recordarlas, ¿no? A veces uno tiene pesadillas de todo esto que ha hecho. ¿Qué le puede estar pasando en este momento por la cabeza a Gringallo? Ha sido detenido, hemos visto en una fotografía que aún detenido se reía. Es que eso, él en estos momentos se siente empoderado por todos los medios. Hermano, salir en 10 periódicos se siente una estrella, pero en realidad es una fintosa, es una finta de que se siente feliz porque sabe que luego de que cumpla la mayoría va a ir a un centro penitenciario mayor y supuestamente lo quieren asesinar y esas cosas. Entonces él está preocupado, pero uno no se muestra así ante las autoridades. ¿Tú también estuviste en Maranga? Sí. ¿Como interno o como...? Sí, estuve en aquellos años creo con el hijo de Morote. Era mucho más fácil antes escaparse de Maranga porque había menos seguridad. Ahora hay más seguridad, pero escapan también. ¿Y por qué se escapa uno de un sitio donde tiene comida y todo? Porque realmente pues no hay un acercamiento real con los tutores. Cuando Elmo estaba en Maranguita, su grupo de amigos respetaba a los profesores que lo trataban con cariño, pero se vengaban de los que los golpeaban. ¿Qué tanto te costó a ti salir de esa vida de violencia en la que estabas? Bueno, para mí ha sido muy complicado, en realidad lo diría yo, debido a los crímenes, a los asaltos y todas esas cosas, porque estuve en una captura internacional en el DF, en el Distrito Federal, interno por ideólogo de la Mara, o sea, he tenido bastantes problemas con estos temas. Pero también de las cosas más difíciles en realidad es que la sociedad normal nos acepte a nosotros que ya hemos salido de este problema. Yo le diría a él que analice las cosas bien y que todavía tiene tiempo para poder darse cuenta de que aquí no va a llegar muy lejos. No llega muy lejos con este trabajo. Porque si no facturas, te van a pasar la factura a ti. En las calles, el rostro de Alexander Manuel era desconocido hasta hace unos días. La primera vez que su rostro se hizo público fue en la edición digital del diario El Comercio, el 2 de enero de este año. Días después, justificaron que se trataba de poner el interés público por encima de todo. La legislación actual señala que no se puede difundir la imagen ni el nombre del adolescente infractor que ha colisionado con algún tipo de delito. Tema que en principio nos parece bien,
pero creo que también hay espacio para hacer algunas excepciones. El argumento es el interés superior del niño, o sea, la protección. ¿Por qué el niño comete una infracción y no un delito? A pesar de que la diferencia puede ser un día, hoy tengo 18 y ayer tenía 17. Porque se supone que el joven está todavía en una etapa formativa y es más fácil corregir ese tipo de conductas que en un hombre de 40 años. La ley establece una excepción cuando se trata del pandillaje pernicioso, siempre y cuando sean cabecillas estas organizaciones. Se refiere que se debe implementar dentro del penal de adultos un área aislada para poder recluir a adolescentes que han adquirido mayoría de edad y que deben continuar privados de su libertad. En el 2011 fue detenido y sentenciado por tenencia ilegal de armas y lo llevaron al Centro de Rehabilitación de Trujillo por 6 meses. Después de esa sentencia, solo pasó 10 minutos en libertad porque lo acusaron de otros asesinatos. El quinto juzgado de familia lo sentenció a pasar 6 años en el centro por los asesinatos de Edwin Marrero Silva y Rudy Venturo. De la correccional de Trujillo escapó disparando a tiros contra sus rivales de otras pandillas. Dijo que no estaba dispuesto a pasar 6 años encerrado por un delito que, según él, no había cometido. Lo detuvieron en Independencia y de ahí lo trasladaron a Maranguita y volvió a escapar. Su sanción debería agravarse por las fugas que ha hecho de los centros. Sí, pero como te manifiesto también, el Código de Niño y Adolescente no permite una sanción de internamiento que sea superior a los 6 años. Entonces, por más que haya cometido homicidio calificado, fuga, posesión de armas de fuego y otros hechos graves, hay que modificar el código. Y aun cuando se modificara, estos hechos se produjeron cuando estaba vigente este código. Los números en Maranguita son escasos. Se sabe, según el Poder Judicial, que el 96.53% de los jóvenes infractores cumple su primer internamiento. Es decir, no son reincidentes. Pero lo que preocupa es que casi la mitad de los internos ya son mayores de edad. Mayores de edad son 322 de 717, que es la totalidad de la población. Casi la mitad. Lo que quiere decir que la mitad no están en el lugar que le corresponde estar por la ley. Hay una salida interesante, que es la que se ha planteado en el Código de Niños y Adolescentes, que se va a discutir ahora en marzo, que lo que plantea es que un niño que esté en Maranguita o en un centro de tratamiento de menores infractores cumple la mayoría de edad, pero a juicio del Poder Judicial todavía sigue siendo peligroso para sí mismo y para la sociedad porque no se ha podido completar el proceso o no ha funcionado en él, no es puesto en libertad, sino que es trasladado a otro lugar. El proyecto de ley habla de una cárcel de adultos, pero no porque vaya a recibir el mismo tratamiento, sino porque lo que tenemos en el país es un problema de infraestructura carcelaria en general. Por lo pronto, Gringallo seguirá retenido con mayores medidas de seguridad hasta cumplir la condena que se le impuso. Mientras, en el Congreso se deberá debatir 3 proyectos de ley que buscan rebajar la edad de inimputabilidad de los delitos penales a 15 o 16 años. Esta será una advertencia para las mafias que pretendan utilizar menores de edad para sus ajustes de cuentas. Y esta es la historia de un joven que, hay que decirlo, es una historia excepcional. Esta no es la historia de todos los jóvenes que están en Maranguita. Como sabemos, casi la mitad de ellos ya tienen más de 18 años y están culminando sus condenas. Es decir, la condena máxima es de 6 años. Algunos de ellos tienen que quedarse ahí hasta que culminen la condena, aun cuando ya sean mayores de edad. Pero toda esta historia lo que debe movernos es a pensar en un sistema que realmente funcione para estos jóvenes y que no sea simplemente un depósito de menores de edad donde lo que hacen es terminar de formarse en la escuela del delito para luego ir a la universidad, ¿no es cierto? Que vendría a ser Lurigancho, Sarita Colonia, Piedras Gordas. De lo que se trata es de rescatar jóvenes. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. En el caso de este muchacho, con una patología tan severa,
Es posible también que, adoptando medidas establecidas en el Código Penal peruano, el juez ordene una medida de seguridad y establezca su internamiento en un centro especializado para el tratamiento de personas con patologías que indican que lo más probable es que vuelva a matar. Vamos a conversar seguramente mucho de esto en los próximos días, pero ahora vamos a una pausa.